Muchas gracias a todos, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Parte 3 de tanta buena información. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto que nos acompañe nuevamente a nuestro colega Weston Leiva de parte de Chirla, la coalición de derechos humanos para los inmigrantes. Entonces, el día de hoy es la parte 3 que nos vamos a enfocar en los servicios legales para proteger, pero también cómo prepararnos, ¿verdad? Cómo empezar a tomar esas, si nosotros somos residentes, si estamos en plan de ser residentes, ¿cómo podemos prepararnos para llegar a ser ciudadanos, verdad? Porque es ahí donde los que el próximo año estamos en tiempo de elecciones, va a haber mucho, por qué, razones por cuáles votar. Entonces queremos que nuestras familias estén votando. También en el 2026 para Pique va a ser una área donde vamos a estar enfocando el por qué la importancia de verdad de votar, quiénes los que estamos, qué es lo que va a estar en las boletas, pero el primer paso es hacernos ciudadanos. Entonces, por eso está aquí el día de hoy Winston para prepararnos para estar listos para el próximo noviembre o estar listos para cuando nos tengamos esa oportunidad de poder ciudadanos tomarla para que podamos empezar a hacer cambios en nuestras comunidades. Bienvenido, Winston. Gracias, Adolfo, y gracias a todos y cada uno de Piqué, que gracias a Piqué es que hemos logrado crear este colaborativo y poder traer esta información, estos talleres a todos y cada uno de ustedes. Esto no pudiera pasar sin la colaboración de nuestros compañeros de Piqué. Así que felicidades a todos y cada uno de los miembros y que han hecho posible esto de Piqué. Y específicamente también felicidades a todos y cada uno de ustedes quienes nos han acompañado ya desde el primer taller. Este es el tercer taller ya. Y este taller pues se enfoca específicamente en lo que es ya el último paso para muchos de nuestros miembros de la comunidad, que es para la ciudadanía. Y por cierto, tal como lo dijo Adolfo, dos puntos muy importantes. Nosotros en Chirla hemos sabido de que existe un increíble número de personas que ya son residentes, no solamente en California, en todo Estados Unidos. Son residentes y ya lo son residentes ya por años. Entonces falta ese pasito y muchas veces no se ha podido lograr dar porque a veces no existe información o a veces existe mala información. Entonces, esta va a ser una oportunidad del cómo nosotros vamos a aprender todo lo que tenga que ver con esto y también esperamos que sea también un incentivo para que ustedes ya se sientan más informados, más empoderados y con más confianza. Así que sin esperar más, vamos a iniciar entonces el taller y de nuevo gracias a todos y cada uno de ustedes que ya por acompañarnos en esta serie de talleres. Y sin más espera, entonces comparto ya lo que es la presentación y damos entonces inicio. Bueno, vamos a hablar de lo que es la ciudadanía americana, pero de nuevo este es un proceso que es importante que todos sepamos. Y por cierto, les invito a todos y cada uno de ustedes que tal vez, si alguno de ustedes tal vez ya se hicieron, se naturalizaron, felicidades. Y quienes tal vez no, esto les confirme que es muy importante hacerlo. Y tal vez los que aún no califican, quisiera yo también incentivarlos a que compartan esta información con las personas que ustedes saben que son residentes e invitarlos a que se hagan ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos también se podrían agregar a las voces para entonces crear y empujar políticas que sean más amigables hacia nuestra comunidad inmigrante. Así que con esto iniciamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta presentación? La agenda de esta tarde va a ser, vamos a iniciar primero que nada con haciendo unas preguntas. Y esta es una de las preguntas que nos hace literalmente casi toda nuestra comunidad nos las hace. Mire, yo soy residente y soy residente por muchos años. Y quiero considerar
o cuáles son las consideraciones para o de la ciudadanía americana, ¿no? ¿Qué es lo que debe de considerar usted? Y estas son una de las preguntas que nos hacen muchísimo, muchísimo. Donde quiera que vamos, nos encontramos y dice, bueno, ¿qué consideraciones existen o debería yo tomar antes de hacerme ciudadana americana o ciudadano americano? También vamos a hablar lo que es el impacto, ¿no? En otras palabras, ¿cuál es el beneficio de la ciudadanía americana? Y estoy seguro que se van a sorprender algunos porque hay muchos beneficios. Y es importante que entendamos por qué entonces es importante convertirnos en ciudadanos americanos. También vamos a hablar y hacer repaso de lo que son todos los requisitos para, para poder ser elegible para convertirse en ciudadano o ciudadana americana. Y aparte de eso, también quiero compartir con ustedes para que ustedes estén informados y aunque tengan su abogado, ustedes ya sepan qué pasos son. So, vamos a hacer un resumen y vamos a hacer un repaso de lo que es el proceso de todo esta para convertirse en ciudadano, para obtener la naturalización americana. Y por último, vamos a terminar con compartiendo muchas preguntas. Hay muchas preguntas que coinciden, son muchas preguntas frecuentes o preguntas comunes que nos hacen la comunidad, compartirlas con ustedes y contestarlas a la misma vez. Y entonces también abrimos el espacio para un par de preguntas, unas cuantas preguntas después de la presentación. Así que iniciamos y quienes por primera vez nos están acompañando, ya este es el tercer webinar, pero quienes aún no nos conocen, somos Chirla, una organización fundada en 1986 y que la misión de nosotros, si bien es simple, es bien profunda. Así que, y esa es el lograr una sociedad que sea más justa y que sea plenamente inclusiva para los inmigrantes. Es decir, nosotros estamos aquí, pagamos impuestos, construimos casas literalmente con nuestras manos, cuidamos las futuras generaciones, las amas de casa, por ejemplo, cuidamos las futuras generaciones de este país y cultivamos la comida que se sirven en todas las mesas de este país. Eso es importante, entonces, que seamos reconocidos, seamos incluidos. Así que esa es la misión de nosotros. ¿Y cómo podemos lograrlo? Es organizándonos, informándonos de esta forma, colaborativos con instituciones, con hermanas organizaciones como Piqué y con todo el público también como ustedes. Así que de esa forma es que podemos nosotros organizarnos y llegar y crear esa sociedad que sea más justa y que se nos incluya a nosotros como inmigrantes. Y para quienes nos han preguntado, esta es una de las preguntas, ¿qué se debería de considerar? Quienes ya están a punto, han sido ciudadanos, han sido residentes permanentes y está esa, pero quiero considerar la ciudadanía y aquí hay tres puntos muy, pero muy importantes. Y esto, el mismo departamento que procesa esto se lo dice, es de que la ciudadanía es lo que conecta al final del día a todos los estadounidenses. Nos conecta a todos al final del día, los que se convierten en ciudadanos americanos. Porque al final del día Estados Unidos es una nación conectada, que no es necesariamente conectada por raza ni religión, sino por valores que son comunes de libertad y de igualdad. Y estas son las cosas que si alguien no ha considerado ser ciudadano o naturalizarse, es importante que reconozca que por medio también ya tiene la oportunidad para hacerlo, podría entonces sentirse aún más conectado con el resto de nuestras comunidades en Estados Unidos. Y también es recalcable compartir con ustedes cuáles estas consideraciones para la ciudadanía es de que por ya más de 200 años, ¿no? Después de la fundación de este país, los ciudadanos, por ejemplo, naturalizados, aún son y continúan siendo una parte importante de nuestra democracia, de este país, tal como lo había mencionado anteriormente, hace segundos, es de que hay, este país fue fundado por inmigrantes y y la riqueza de este país, el poder de este país es gracias a nuestras comunidades inmigrantes. Entonces es importante que también si ya usted ya llena los requisitos y está a punto o se le presenta la oportunidad de convertirse en ciudadano, entonces es
una forma más de la cual usted se puede agregar al resto para continuar contribuyendo como ya naturalizado ciudadano americano. Y pues la ciudadanía también ofrece muchos beneficios, al igual que importantes responsabilidades. Y este tercer punto es el que nos lleva a iniciar ya en sí lo que es este webinar, este taller. ¿Qué beneficios hablamos? ¿Cuáles son esos beneficios de la ciudadanía? Y quiero que pongan mucha atención porque hay muchos y, y son muy buenos. Así que debemos de saber cuáles son los beneficios de esta ciudadanía, de convertirnos o naturalizarnos, perdón. Es importante entonces conocer. El primero, sabemos que vivimos en unos tiempos sumamente difíciles, específicamente hoy, en estos días, en este año, vivimos tiempos difíciles. Quienes ya son residentes permanentes, ¿ok? Y ya se les presenta la oportunidad para convertirse en ciudadanos o naturalizarse ciudadanos americanos. El primer incentivo, el primer beneficio que yo puedo pensar y que les digo, y es el primer, por cierto, que tenemos aquí, es precisamente porque lo protege contra deportaciones. Y este punto quiero enfatizarlo mucho con todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque personas con residencia permanente legal, ¿ok?, pueden enfrentar la pérdida de su estatus migratorio. Y esto puede ser ya sea producto de cambios de leyes migratorias y esto incluyendo personas que hayan vivido por un periodo también de tiempo que se haya extendido más y que hayan vivido fuera del país que equivalen a más de 6 meses. Es decir, los residentes permanentes no están exentos, no tienen protección completa, porque también los residentes permanentes son deportables. Son deportables, como ya lo indiqué, por razones de cometer, por ejemplo, ciertos delitos, o en este caso, tienen restricciones, no pueden permanecer fuera del país de Estados Unidos por más de 6 meses o el equivalente de 180 días. Sabemos también, como lo mencionamos, que al convertirse usted y naturalizarse ciudadana americana, este es uno de los beneficios número uno, el primero, uno de los beneficios que es sumamente importante porque le va a proteger contra deportaciones. También es importante recalcarles que la residencia permanente se pierde si comete cualquier delito que sea calificado por inmigración como una felonía o una felonía agravable, que sea agravada, ¿no?, un delito mayor. Entonces, por eso, esta es este es el primer beneficio por el cual, si usted conoce a alguien que ya sea residente y llene los requisitos que vamos a repasar, es importante que tengan la conversación y recordarles que es importante que se conviertan ciudadanos, porque esta es la primera y una de los beneficios más grandes al convertirse usted al naturalizarse ciudadano americano, y este le protegería de las deportaciones. ¿Qué otros beneficios rinde? Este es el segundo y sin duda otro también un beneficio grandísimo para todos aquellos quienes logran convertirse o naturalizarse ciudadanos americanos. Y el segundo beneficio es que los pone en una situación donde pueden reunificarse con sus familiares. Es decir, alguien ya naturalizado puede patrocinar a familiares, ¿no? Para una residencia. Esto puede ser, cuando se dice patrocinar, puede hacerles peticiones, los puede pedir a sus familiares. Y esto en ocasiones, independientemente de dónde estén, si están dentro de Estados Unidos o estén fuera de Estados Unidos. Este es un beneficio exageradamente importante que tomemos en cuenta todos aquellos quienes ya tienen green card o son residentes permanentes y posiblemente eh, llenan todos los requisitos para convertirse o naturalizarse. Este es sin duda uno de los segundos beneficios más grandes. ¿Por qué? Porque puede patrocinar a su familia. ¿Quiénes? Esto incluye a esposos o esposas. También esto incluye a los padres, a su mamá o a su papá. También esto incluye a hijos de cualquier edad.
ya sea que estén los hijos casados, estén solteros. Y por cierto, como ciudadanos, también puede usted pedir a sus hermanos, hermanas o hermanos. Esta es, sin duda, de nuevo, es uno de los beneficios más grandes al convertirse o al naturalizarse ciudadano americano. El tiempo de espera para peticiones ciudadanos tiende a ser más corto para peticiones familiares. ¿Okay? Es decir, si usted es residente ahorita y desea pedir a un familiar, por ejemplo, a un esposo, una esposa, a su mamá, a su papá, a hijos, le va a tomar más tiempo a diferencia de estar naturalizado. Este es uno de los segundos beneficios, de nuevo, sumamente importantes. Y la ciudadanía, por ejemplo, derivada para los hijos o las hijas. Este punto, este tercer punto, también es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones existen menores de edades quienes son hijos de padres residentes, pero al convertirse el padre ciudadano, puede, puede puede hacer más rápido lo que es el proceso para que sus hijos también se conviertan no solamente en residentes, sino que también ciudadanos americanos. Este es un segundo beneficio. Recuerden, el primero es, sin duda, le permite, es una protección en contra de una deportación. Las leyes han estado cambiando mucho, nos han estado atacando mucho y este segundo beneficio sería una segunda razón por la cual, si usted llena todo, los requisitos, es importante que se naturalice. Hay más beneficios y esto es sin duda la participación cívica. Al inicio de este taller hablamos, compañero Adolfo y otros hicieron mención que si bien este es el tercer taller, es importante que nosotros como comunidad sepamos que se acercan elecciones que son muy, muy importantes el siguiente año, pero también es importante que si usted es residente y logra convertirse o naturalizarse, en este caso, esto le permitiría a usted entonces tener una participación cívica, es decir, las oportunidades de votar. El voto es su voz. Usted se podría agregar al resto de las voces que ya existen para entonces sumar a las voces y darle voces a los que no tienen voz aún. Esto es por el proceso electoral, el poder votar, el decir, yo voto a este candidato por este candidato porque yo sé que va a crear las situaciones debidas para mi comunidad. De esa forma usted se convierte entonces participante y se convierte también en una voz, se agrega al resto de las voces en este país, específicamente en estos tiempos que hoy estamos viviendo. Número 4, usted sabía que al naturalizarse, esto también, si usted se siente atraído y quiere no solamente participar por vía del voto, pero también usted cree que usted sería un buen líder, usted puede postularse como un candidato para muchas posiciones, para un concejal, por ejemplo, de la ciudad donde usted vive, puede ser para un congresista, para el Congreso de Estados Unidos, puede ser para el Congreso del Estado de California, puede ser concejal, de nuevo, para el condado de donde usted vive. También, ¿por qué no? Puede ser para el Congreso de Estados Unidos como representante o senador. El naturalizarse también le permite no solamente participar vía del voto, sino que también postularse como un candidato. De esa forma, usted podría representar literalmente a las comunidades que usted sirve y darles más voz como un candidato. Estos son beneficios que usted obtendría si usted se naturaliza. Pero hablemos de más beneficios. No solamente el poder votar ni poder postularse, sino que también empleo. Si usted no quiere postularse para una posición pública, también al naturalizarse, esto también, uno de los beneficios son los empleos con el gobierno. Usted tendrá el derecho, por ejemplo, a solicitar empleos que estén relacionados con el gobierno y que la gran mayoría
de trabajos que existen con el gobierno están limitados solamente para ciudadanos estadounidenses. Es decir, si usted se naturaliza, esto le puede abrir todas las oportunidades posibles para entonces usted poder aplicar si desea usted trabajar para ciertas agencias públicas o posiciones en el gobierno. También los beneficios públicos. Hablemos de los beneficios públicos. Hoy día estamos viviendo ante situación muy difícil, el cual, dado a los ataques y dado también a las administraciones que está actual, hemos visto que, por ejemplo, en ocasiones ciertas administraciones hacen recortes que causan impacto a nuestras comunidades. Y tener acceso a beneficios públicos es sumamente importante. Como residentes, sí tiene acceso a ciertos beneficios públicos, pero como ciudadano americano, usted tiene el derecho a recibir beneficios, por ejemplo, del Seguro Social en cualquier parte del mundo, incluso si su retiro y sin temor a que usted los pierda. Es decir, como residente, si usted recuerda, como residente, puede salir del país e ingresar a Estados Unidos, pero no puede permanecer por mucho tiempo, por más de 6 meses o 180 días fuera de Estados Unidos. Mientras que como ciudadano americano, si usted se naturaliza, usted puede gozar de todos estos beneficios públicos en cualquier parte del mundo. Esto es sumamente importante. Hablemos también aún más de beneficios. Si esto no lo ha convencido, hablemos de lo que es que ya no tendrá, por ejemplo, que renovar su tarjeta de residencia. ¿Y esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, que usted al convertirse en ciudadano, al naturalizarse, usted se evita de hacer ese gasto de renovación. Una renovación de la Green Card es cara y sería un gasto que usted puede evitar. No tendrá que estar reportándose a inmigración por cambios de inmigración tampoco, como también convirtiéndose y naturalizándose. Su caso en el Departamento de Inmigración simplemente queda terminado, a menos, obviamente, de que se descubra que usted obtuvo la ciudadanía de una forma fraudulenta. Estos son, por ejemplo, beneficios los cuales son importantes que los compartamos con todos y cada uno de ustedes y que sepan por qué el naturalizarse es importante. Y también, hoy más que nunca, hoy sabemos de que ya se ha implementado para los residentes, por ejemplo, aún así para los residentes permanentes, cómo están cambiando los controles de seguridad en la frontera al salir y al entrar a Estados Unidos. Estos cambios de seguridad afectan específicamente aún más a los que no son ciudadanos. Esto significa, por ejemplo, a los que tienen residencia permanente. ¿Okay? Y contrario a eso, si usted se logra naturalizar, obteniendo la naturalización, usted puede viajar, recibir protección, puede viajar a donde usted desee, como también recibir protección por medio de las embajadas en Estados Unidos en cualquier parte del mundo que tengan relaciones diplomáticas con ese país. Estas, por ejemplo, son las razones. Sabemos que ya han cambiado muy recientemente. Acaban de implementar nuevos controles de seguridad en la frontera. Si usted ingresa a Estados Unidos por tierra, por mar o por avión, estos controles ya están en vigor y de nuevo, los residentes permanentes no están exentos a estas revisiones o posiblemente a que les nieguen ingreso. Eso es muy importante entonces porque nosotros debemos de entender si somos residentes y ya llenamos los requisitos debidos. ¿Por qué es importante entonces ahora convertirnos en ciudadanos americanos? Estos son los beneficios que le pueden otorgar la naturalización americana, la ciudadanía americana. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Ya oímos, ya hablamos de lo que son los beneficios. Hablemos de cuáles son los requisitos y aquí vamos a hablar
de algo que ha creado un poquito de pánico o de temor en nuestras comunidades, pero vamos a hablar de esto, los requisitos sobre cuáles son las actualizaciones y qué significan en sí. So, informados, sabemos que podemos nosotros tomar una decisión más informada. Así que, ¿cuáles son esos requisitos? Repasemos cuáles son. Requisitos incluyen, hay un requisito de edad, es decir, el requisito de edad es para quienes deseen naturalizarse, es de que debe de tener por lo menos 18 años de edad al momento de aplicar. ¿Ok? Es decir, si, si yo tengo 17 años de edad ahorita, ya tengo mis 5 años con mi residencia, pero no tengo 18 años aún, ¿ok? Y no cumplo los 18 años hasta enero primero del 2026, yo no puedo iniciar el proceso ahorita. Después de enero primero del 2026 del otro año, que cumplo los 18 entonces, ¿ok? Este es el requisito de edad. Otro requisito incluye el tiempo por el cual usted ya ha sido residente, es decir, ser residente permanente por al menos 5 años, y esta regla se aplica a la gran mayoría de los casos. Ojo que, sin embargo, hay en ciertos casos no es necesario que la persona o el residente tenga que esperar menos de 5 años, ¿ok? No menos de 5 años. Es decir, en la gran mayoría de los casos, el que es residente permanente debe de esperar 5 años para entonces someter su solicitud de naturalización. Hay algunas excepciones y una de ellas es, por ejemplo, si usted es residente y obtuvo su residencia por medio de su esposo o esposa y aún están casados, entonces como residente lo único que debe de esperar no son 5 años, sino que solamente 3 años. Estos 3 años por matrimonio es un poquito más rápido, ¿ok? De nuevo, si usted es residente y ya y obtuvo su residencia por su esposo o su esposa, si al cumplir los 3 años como residente ya puede iniciar su proceso de naturalización. Otro, otro alivio que existe es, por ejemplo, por asilo. Normalmente, cuando tiene una persona por asilo, tiene su residencia por asilo, espera simplemente un año para convertirse entonces en ciudadano americano. Este es un ejemplo, pero hay muchos, muchos alivios y esto es simplemente un ejemplo de cómo compartir esta información con ustedes para compartirles cuál es ese requisito como residentes que deben de tener. Como mínimo 5 años en la gran mayoría de los casos, pero si son por medio de peticiones familiares de matrimonio, son 3 años. Ahora bien, otro requisito es de presencia, que ustedes hayan estado como residentes dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Este es el estatus de residencia continua, es decir, que no hayan interrupciones grandes. ¿Okay? Debe de haber mantenido usted o vivido, haber vivido físicamente eh, continuamente aquí en Estados Unidos durante un periodo por lo menos 30 meses de los 5 años previos a presentar su solicitud. No se preocupe de entender esta fórmula porque el punto de solamente compartir esta información es que debe de tomar en cuenta que aún así como residente, debe de usted vivir como residente dentro de Estados Unidos la mayor parte y no fuera de Estados Unidos. Es lo único que debe de guardar esa información. Ya su abogado le podría explicar un poco más. ¿Por qué? Porque las ausencias largas del país pueden interrumpir este requisito, que es la residencia continua. Es decir, que usted como residente, aún como residente, debe de vivir la gran mayoría de su tiempo dentro de Estados Unidos. Usted es libre de salir de Estados Unidos y de ingresar como usted lo guste. Sin embargo, cada vez que usted sale, no puede usted estar fuera de Estados Unidos como residente por más de 180 días. Este es uno de los requisitos de lo que le llaman ellos residencia continua, es decir, que esté físicamente y viva aquí continuamente dentro de Estados Unidos. ¿Qué otros requisitos hay? Y aquí es donde entra un poquito de preocupación.
Otro de los requisitos es sobre lo que es la prueba de lectura, escritura, conversación y comprensión del idioma inglés. ¿Ok? Pero este requisito hay algunas excepciones, ¿eh? Y hay formas, en algunos de los casos, dependiendo a cada caso, no es en todos los casos, su abogado le podría explicar exactamente su caso en particular, si llena este requisito o cae dentro de las excepciones o acomodaciones, pero en algunos de los casos hay algunas excepciones y acomodaciones para este requisito, para las personas que tengan que leer, escribir o hablar o comprender el inglés. También parte de estos requisitos está la examinación, ¿no? O la prueba que toman, que es, por ejemplo, eh, debe conocer usted la historia y la educación cívica de lo que es Estados Unidos. ¿A qué me refiero a este punto? Este es el examen sobre la historia y educación cívica. Corresponde, por ejemplo, preguntas que se relacionan a las ramas del gobierno, ¿no? Las ramas del gobierno de Estados Unidos, sabemos que es la ejecutiva, la legislativa. La ejecutiva es la Casa Blanca, ¿ok? La legislativa es donde se encuentra el Congreso, es la foto que ven, y pues ya la judicial son los jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta prueba que le hacen sobre historia y educación cívica también incluye, por ejemplo, derechos que usted tendría como ciudadano, como también cuáles responsabilidades. Historia también sobre Estados Unidos y la geografía de Estados Unidos. Es decir, algunas preguntas pueden ser relacionadas, por ejemplo, eh, ¿en qué año se fundó Estados Unidos? ¿O cuál es en qué año se celebró o qué año inicia la independencia de Estados Unidos? Puede ser en geografía, puede ser, por ejemplo, dónde se encuentra el país de Estados Unidos o qué océanos existen a los costados de Estados Unidos o por qué océanos está rodeado el país de Estados Unidos. ¿Cuántos estados crean la Unión Americana? Esas preguntas similares a eso son esta prueba de historia y de educación cívica. Ahora bien, muchísimas preguntas de nuestra comunidad incluyen, por ejemplo, pero ¿qué sucede si hay formas de cómo yo tal vez puedo evitar tomar este examen por razones tal vez médicas o por otras razones? Y sí, hay algunas excepciones y vamos a repasar cuáles son las excepciones para aquellas personas que no deben de tomar este examen, ¿ok? ¿Cuáles son estas excepciones y acomodaciones que migración puede dar? Bueno, hay dos tipos. Una es en base a lo que es el idioma, es decir, si alguna persona residente no puede tomar el examen en inglés, en el idioma inglés, hay opciones, hay algunas circunstancias donde hay excepciones que lo puedan tomar el examen en el idioma natal de la persona, es decir, en español. Algunas excepciones para esas excepciones de idioma aplican, por ejemplo, y solamente para todos aquellos que tienen por lo menos 50 años de edad y 20 años como residentes permanentes. O también aquellos quienes tienen menos de 55 años de edad y tienen 15 años de residencia permanente legal como residentes, ¿no? Y también por aquellos que tienen menos de 65 de edad y 20 de residencia permanente. Es decir, esta excepción para quienes no quieren tomar el examen en inglés y lo desean tomar en su idioma, estas son las reglas que aplican para poder entonces hacer uso de esta excepción del idioma. También existen acomodaciones, es decir, eh, para evitar, por ejemplo, tomar el examen en inglés y tomar el examen de educación física, de cívica o examen de historia para evitar tomarlos esos, existen otra acomodación y esto es por una discapacidad médica. Ojo con este punto y quiero yo tomarme un poco de tiempo para que lo entiendan. Este punto es el que uno de los que más
nos hace una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestras comunidades. Lo que ven en pantalla, la gráfica que ven en pantalla es precisamente el formulario N648. Esto es una certificación médica que su abogado tendría que usar y someter a inmigración si usted llena los requisitos o si en efecto usted no está o tiene una discapacidad médica que no le permite tomar el examen cívico ni en el idioma inglés. ¿Ok? Este es la acomodación de inmigración. Ahora bien, es sumamente importante que sepan lo siguiente. Esta acomodación o esta excepción que provee inmigración, número uno, no es garantizada. Esto quiero que lo tengamos muy bien en claro. Aún así usted llene esto y someta este formulario, no hay garantías. Y la única forma de saber si le va a conceder migración el no tomar el examen en inglés ni el examen cívico, no va a saber sino hasta el día de la entrevista. No dan respuesta antes, sino que hasta que usted esté en la entrevista es cuando el oficial que lo entreviste determina si le dejan y aceptan este formulario. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Hablemos de lo que son también los requisitos. Es sumamente importante hablar cuáles son los requisitos. Bueno, vamos a hablar, termino de hablar de lo que es la excepción y la excepción es específicamente de la acomodación. Otro punto que quería mencionar con ustedes es que para este formulario que quiera o que usted esté contemplando usarlo de discapacidad médica para evitar tomar el examen en inglés o de educación física, una de las preguntas que nos hacen mucho nuestra comunidad es el por qué o a qué doctor puedo yo ir. Ojo con esto porque si usted y su abogado deciden someter un formulario de lo que es la discapacidad médica, debe de ir solamente con un doctor que esté en el listado de inmigración. Usted no puede ir con cualquier médico. Es sumamente importante que sepa eso, que inmigración le permite y lo envía solamente con abogados, con doctores que están dentro del listado de inmigración. Usted no puede decidir a qué doctor ir, sino que solamente deben de estar dentro de ese listado. Su abogado le puede proveer una lista o migración puede proveerle una lista de qué doctores existen cerca del área donde usted vive para que entonces usted pueda eh, ir y pedir que le den un examen y que llenen esta forma para entonces poderla enviar a inmigración. Estas son las acomodaciones, estos son lo que debemos de hablar, cuáles son los requisitos. Aquí existe, ahora vamos a hablar algo que ha causado un poco de preocupación. Este es sobre otro requisito y este es el buen carácter moral. Ahora bien, aquí es donde se dieron algunas actualizaciones, algunos cambios. Y queremos nosotros estar completamente, que ustedes estén seguros de qué vamos a hablar y cuáles son esos cambios. En sí, los cambios no fueron muchos, sin embargo, es importante que entendamos el requisito del buen carácter moral. Es decir, este requisito es el que requiere de mucha atención de todos y cada uno de ustedes junto con su abogado. Es demostrar que usted tiene un buen carácter moral. Es decir, recuerdan que habíamos hablado que en la gran mayoría de los casos, para que usted pueda naturalizarse, usted debe de haber cumplido mínimo 5 años con su residencia y durante esos 5 años previos a solicitar la naturalización o 3 años si usted obtuvo su residencia por medio de un cónyuge, que es ciudadano o ciudadana. Este requisito del buen carácter moral debe de haber usted demostrar que ha sido una buena persona en los últimos 5 años. ¿Cómo considera migración si usted es considerada una persona, si el solicitante es considerado
una persona de buen carácter moral. La forma que ellos lo van a tomar y los cambios que han habido es que ellos van a contemplar toda la totalidad de las circunstancias. Es decir, para poder determinar si el solicitante es buena persona y que amerita que le den la discreción para naturalizarse, la administración, o en este caso la oficina de UCIS, la evaluación al solicitante va a ser en su totalidad y no solamente como antes, que era en los actos negativos, sino que también los positivos. Y aquí es donde vino el cambio. Históricamente o anteriormente, lo importante para llenar este requisito, para naturalizarse, para llenar el requisito del buen carácter, el único enfoque era que el solicitante, la pregunta era si el solicitante había hecho algo malo. Históricamente y antes eso era como la única pregunta que se tenía que hacer, si el solicitante había hecho algo malo. Hoy día, aquí es donde entró el cambio, es de que hoy día esta administración dice que aparte de considerar y ver si la persona ha hecho algo malo, vamos también a considerar las cosas, qué tantas cosas buenas ha hecho la persona. Es decir, ahora este requisito se amplió, porque antes sí, básicamente era nomás si el solicitante ha cometido crímenes, ha hecho algo malo y ya. De lo contrario, si no hizo nada, no había ningún problema. Hoy día, esta administración quiere saber no solamente si usted hizo algo malo, pero quiere saber qué bueno ha hecho usted. Si usted es una persona que ha contribuido y estas contribuciones afirmativas, ¿cómo se llaman? Esto significa, por ejemplo, si usted qué responsabilidad ha tenido cívica, si usted ha estado envuelto con su comunidad, de qué forma usted ha ayudado, qué contribuciones ha hecho usted a la sociedad, a sus comunidades, etcétera. Y este es el cambio que se ha dado, porque ahora quieren saber qué tantas cosas también buenas usted ha hecho, ya no solamente si ha hecho malas o no, pero qué tantas cosas buenas ha hecho. También los descalificadores han sido ampliados más, es decir, ahora pues van a haber un poquito más de revisión, va a haber mayor escrutinio sobre, por ejemplo, delitos múltiples, ya no solamente, no necesariamente si fue un delito menor que no es suficiente para deportarlo, pero si pasó hace muchos años y acaba de pasar un reciente, entonces van a ver si hay delitos que sean múltiples, similares. So, es importante por esa razón y estos son los cambios que se ha dado específicamente a este requisito del buen carácter moral. Es, y hablamos que van a contemplar lo que es la totalidad de sus circunstancias de su caso, van a agregar si quieren saber si ha hecho algo malo, pero también las cosas buenas que ha hecho, qué tanto usted ha contribuido a la sociedad. Y nuevos factores discrecionales, por ejemplo, y este es importante, estos dos son los importantes, las contribuciones afirmativas, qué tanto usted bueno ha hecho en la sociedad. Y el otro cambio fue el último que ustedes ven en pantalla, que son los nuevos factores discrecionales. Es decir, ellos ahora van a ver si usted apoya a organizaciones terroristas o si usted también apoya a lo que ellos consideran ideologías antiestadounidenses. Estos son los dos cambios que se han dado y que han creado un poquito de alarma, pero para eso estamos acá, para informarnos, para saber exactamente qué significan, cuáles son y qué significan. Así que estos son los requisitos y este específicamente fue lo que creó un poquito más de preocupación, pero aquí espero que les haya ahora informado y respondido a esta pregunta sobre el buen carácter moral. Más requisitos. Hablemos también de otro requisito que es sobre el servicio selectivo. Y ojo que esto es solamente para hombres, ¿okay? Donde se deben de registrarse al servicio selectivo dentro de los 30 días después de haber cumplido, por ejemplo, los 18 años. Esto repito y hago énfasis, es solamente para los hombres que se hayan registrado dentro de los primeros 30 días después de haber cumplido sus 18 años y no después de haber cumplido los 26. Es decir,
Al cumplir los 18, entre los 18 y los 26, si se pasa 26 años y un día ya no se puede registrar. Eso es sumamente importante. Sin embargo, no se acaba todo. Hay formas de cómo llenar este requisito si usted desafortunadamente no logró registrarse antes de pasar los 26 años y ya pasaron sus 26 años, entonces no se preocupe, puede hablar con un abogado y el abogado le explica con más detalle cuáles son los pasos a seguir. Y el último requisito, que es que usted esté dispuesto a tomar el juramento de lealtad, de la lealtad a este país. Este juramento requiere su lealtad y más que todo es que usted simplemente está prometiendo el apoyar, pero también defender la constitución de este país de Estados Unidos. Y en sí estos son los requisitos que, que son los que debe de llenar para entonces usted poder tomar el primer paso, que es sobre la naturalización. También existe algo, y esta es una de las preguntas que sin duda la conoce mucho nuestra comunidad, pero ha habido un poquito de confusión. La quise agregar aquí a esta presentación porque quiero también que estén ustedes muy informados, pero también sepan qué es la carga pública. Eh, la pregunta es si afecta la carga pública a los residentes. Y si afecta a los residentes, entonces, por consecuencia, la siguiente pregunta aquí. Esta es una de las preguntas que nos hacen, es increíble el número de veces que nos hacen esta pregunta y es muy bueno porque nos permite presentarles y explicar. La otra es entonces si afecta a los residentes o no, porque yo deseo ser ciudadano. Y he oído, nos dice nuestra comunidad, he oído que es malo a veces obtener servicios públicos si yo quiero convertirme en ciudadano. Bueno, vamos a hablar qué es y qué no es. La carga pública ha existido, aunque no lo crean, por más de 100 años. Es decir, esta, la primera vez que se aplica esta carga pública fue a finales del 1800, como en 1882, 1889. Pero hace más de 100 años, desde hace más de 100 años, esta regla ya existe. Y de la forma que lo define inmigración, la oficina de UCIS lo define de la siguiente manera, que la carga pública nos dice, significa como un individuo que es probable que se vuelva principalmente dependiente de los beneficios del gobierno para su subsistencia, para mantenerse a sí mismo y a su familia. Es decir, la carga pública es una regla que aplica a migración y que significa de cómo una persona es probable que se convierta como una carga para este país. Es la mejor forma de entender. Ahora bien, aquí vamos a aclarar la confusión. La regla de carga pública no afecta a los residentes permanentes, ¿ok? A quienes ya tienen su mica, a los que tienen la tarjeta como residentes permanentes, ya que solicitan, por ejemplo, la ciudadanía o la renovación de sus tarjetas. Esto no afecta, el cual quiere decir entonces que quienes son ya residentes saben que llenan los requisitos y están dispuestos a naturalizarse. Esta es una buena noticia y queríamos saber y compartir de que en efecto esto les responden a sus preguntas porque la carga pública no les afecta y es algo del cual ustedes no deben de preocuparse. La prueba de la carga pública es administrada por la misma oficina que hace el trámite de la ciudadanía, aquellos que están en proceso de inmigrar, por ejemplo, a través de una petición familiar solamente. De nuevo, esto de la carga pública afecta solamente a aquellos que apenas están en proceso de obtener su residencia, pero que es a través de una petición familiar. Aquellos que están en trámites, por ejemplo, de un ajuste de estatus o de un proceso consular. A estos tipos de procesos son los que sí afecta la carga pública. Y recalco, la carga pública no afecta a los que ya se convirtieron en residentes y no afecta a los que desean naturalizarse. Aparte de los requisitos, hablemos de cuál es el proceso. Si ya sabemos cuáles son los beneficios y hablamos de cuáles son los requisitos,
Es importante y hoy más que nunca que nosotros, como solicitantes, no solamente nuestro abogado, pero nosotros mismos sepamos cuál es el proceso. Hay 10 pasos hacia la naturalización. Como ven en pantalla la gráfica, esa es la aplicación para la naturalización. Es el formulario N400, que es la solicitud de naturalización. El primer paso hacia la naturalización es que usted determine si usted ya es ciudadano o no. ¿A qué se refiere este paso? El primero. Saben que hay en algunos de los casos, hay menores de edad quienes no saben, por X razón, no saben que nacieron y que uno de sus padres es ciudadano americano y nacieron posiblemente fuera de Estados Unidos. En esos casos, entonces se determina que esa persona, ese menor, si nació fuera de Estados Unidos y nació y uno de sus padres es ciudadano americano, es posible que pueda derivar la naturalización automáticamente. Por eso es de que uno de los pasos es que usted determine, es decir, que usted sepa si usted nació o no nació de algún padre, si alguno de sus padres era ciudadano o es ciudadano. El segundo paso es determinar si usted es elegible. Ya esto fue algo que ya compartimos, determinar cuáles son los requisitos y si usted determina que en efecto es elegible para la ciudadanía, este sería el segundo paso. Entonces ya estaría listo para iniciar el proceso. Después vamos al tercero, que es sobre la preparación del formulario que ustedes ven en pantalla. Es el formulario N400, la solicitud de la naturalización. Una vez ya llena esto, y quiero enfatizar, por favor, en los talleres anteriores lo enfatizamos, lo quiero enfatizar aquí. Este trámite para la naturalización o cualquier otro trámite de inmigración no permitan y no lo hagan con notarios, solamente con abogados de confianza, con licencia, abogados de inmigración. Usted y su abogado o su abogado va, entonces el cuarto paso es presentar este formulario de solicitud de naturalización y pagar las tarifas que hay. Es importante usted como solicitante que sepa que si usted o su abogado decide enviar esto por correo regular, el costo de la aplicación es de $760, o si su abogado desea hacerlo, archivar este formulario electrónicamente, son solamente $710. El sexto paso es completar la entrevista. Usted va, usted va a recibir lo que es una entrevista, va a ir a la entrevista y en esa entrevista es donde entonces, si recuerda, repasamos, por ejemplo, cuáles son los requisitos, etcétera. Y en esta entrevista, en este paso 6, completar la entrevista es donde le hacen preguntas relacionadas a la información que usted ya tiene, por ejemplo, en ese formulario que llenó, información eh, sobre usted, información donde también se le administran lo que son los exámenes, de las pruebas que usted desea hacer o tenga que hacer, también es durante la entrevista. Número 7 es recibir la decisión de la oficina de UCIS sobre ese formulario, su solicitud de naturalización. Y si migración le envía la decisión y aceptan, felicidades, porque eso ya significa que usted fue aceptada su solicitud y está a solamente 2 o 3 pasos de convertirse en ciudadano americano. El octavo paso es recibir la notificación para prestar el juramento, es decir, la gráfica que ustedes ven, donde hay personas durante una juramentación, son personas quienes ya fueron aceptados después de haber recibido esa notificación, que fueron aceptados, van y obtienen una notificación para que se presenten a, un, a una juramentación de lealtad a los Estados Unidos. Y por último, en esa juramentación le obsequian lo que es el certificado de ciudadanía, como también le imparten información sobre cómo entender su ciudadanía, qué significa ser ya ahora ciudadano estadounidense, pero también cuáles son las responsabilidades que conllevan a esto. Así que,
Y algunas de las preguntas comunes que nos han hecho cuando hacemos estas presentaciones de nuestra comunidad incluyen, por ejemplo, si necesito un abogado para solicitar la ciudadanía estadounidense. La respuesta es sí, sí y sí. No dependan de notarios, solamente abogados con licencia de inmigración para hacer este trámite. Otra de las preguntas es si publica la oficina de UCIS las preguntas del examen de naturalización. Y sí, ellos publican las preguntas o cualquier cambio a las preguntas que existan, ellos las pueden publicar. También las pueden obtener en las librerías públicas, pero también las pueden obtener de la página, directamente de la página de ellos que ven en pantalla. Como también una de las preguntas que nos han hecho es, y estas son de las más comunes, es si UCIS, la oficina, hace cambios frecuentes en las preguntas del examen de naturalización. Los cambios no son tan frecuentes. Esto depende a veces de la administración que está, pero sí se han hecho cambios. Y los cambios es de que anteriormente eran 100 preguntas, hoy son 128 preguntas en total. Y sobre lo que es la educación cívica durante la entrevista de naturalización. Y una de las preguntas también nos dice, ¿cuántas veces puedo solicitar la naturalización? ¿Qué sucede si yo aplico y desafortunadamente no me aceptan, no paso por alguna razón? ¿Cuántas veces lo puedo hacer o ya no tengo oportunidad de hacerlo? La buena noticia es que no hay límite, pero debe de recordar que cada vez que usted intente de nuevo hacerlo, tiene que pagar la tarifa cada vez que lo haga. Esto es importante. Algunas de estas son las preguntas más comunes de nuestra comunidad. Más preguntas surgen, por ejemplo, como si puedo cambiar mi nombre legal mientras mi solicitud de naturalización está pendiente, lo puede hacer. Su nombre antes de ir a la ceremonia lo puede hacer porque de esa forma ya aparecería su nuevo nombre en lo que es el certificado de naturalización. Nos preguntan también si necesito llevar documentos originales como certificados de nacimiento y matrimonio a la entrevista de naturalización. Sí, en este caso, por ejemplo, si la oficina de UCIS solicita, los debe de llevar los originales, no copias. Otra pregunta que nos hacen es, y que nos han hecho mucho, es cómo debo de presentar el formulario de certificación médica o cuándo lo debo de presentar, ¿no? Para esas excepciones de las que hablamos por discapacidad, bueno, esto lo puede hacer, este formulario lo puede usted presentar o su abogado lo puede, el solicitante lo puede presentar durante cualquier parte del proceso de naturalización, incluso después de que se presente la solicitud. Pero ojo, y esto quiero hacer énfasis, antes del primer examen, ¿ok? Es decir, desde el inicio hasta después que usted haya enviado la solicitud, pero no lo puede usted someter antes de esa entrevista, porque en esa entrevista es cuando ese examen ya debe de estar en las manos del examinador. Y, ok, eso es sumamente importante. Y la última es que, ¿cómo sabré cuál es la decisión sobre ese formulario de certificación médica para excepciones por discapacidades que presenté? Bueno, la decisión sobre ese formulario se tomará solamente en el momento de su entrevista. Migración no le puede dar una respuesta antes. Es solamente hasta que usted esté en esa entrevista que es que el oficial le dice si le acepta ese formulario o no. Y por último, queremos cerrar con invitarles a que tomen sus teléfonos para que esto los envía a la página de Chirla, para donde ustedes pueden descargar más información, ver videos de cómo conozca sus derechos y tener información y material informativo. Así que esta es la línea de asistencia al inmigrante de Chirla y con esto llegamos al final de esta presentación y abrimos el espacio para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Winston. Muy buena información que nos compartiste en nuestras tres sesiones. Muchas gracias por eso, por tu dedicación. Y yo creo que lo que vemos mucho aquí es am, el conocimiento que tienes, porque muchas de las preguntas que hacían en los comentarios es cómo podemos tener una sesión
específica con Winston para tener más información, pero vamos a estar dando todos los recursos que están a la mano, pero aquí sí hay algunas preguntitas que vamos a pedir ayuda. La primera dice, am, fui al CBP, por favor, necesito su ayuda. ¿Cómo puedo sacar este récord y cuánto es el valor para adquirirlo? Quisiera entender la pregunta, creo que es sobre el récord de inmigración. Lo que sugiero es que por favor, si pueden comunicarse con mis colegas, con nuestros compañeros de Chirla, al llamar a la línea de asistencia al inmigrante, que es al 1-888, lo pongo en el chat, llamar al 1-888-624-4752 para solicitar información sobre dónde lo pueden obtener, a qué organizaciones proveen esta información o proveen este servicio gratis, como también de qué forma lo pueden hacer en su momento determinado la misma persona. Sin embargo, es importante que lo hagan por medio de un abogado. En Chirla vemos si le podemos nosotros atender solicitando este récord, dependiendo de nuestra capacidad, pero cuando se trata de récords es sumamente importante que tengan muy bien en claro de que, y quiero expandir un poquito en esto, es de que sepan exactamente, los récords se solicitan solamente después de haber tenido una consulta que sea, con un abogado con licencia que le haya analizado su caso, porque para solicitar el récord hay muchas agencias de inmigración a donde se solicitan el récord, y si usted solicita el récord a la agencia que no es debida, no le va a salir nada. Se va a perder su dinero y su tiempo. Entonces es importante que se comuniquen a este número para entonces ver de qué forma nosotros podemos asistir con lo que es el récord. Perfecto. Muchas gracias. La próxima pregunta dice, si tengo TPS vigente y ya estoy recibiendo mi jubilación, ¿puedo residir en otro país y seguir recibiendo los beneficios? Ah, quisiera pensar, bueno, las únicas personas que en sí pueden, como lo aprendimos esta tarde, son personas ya que se hayan naturalizado. Hay algunas limitaciones. Quisiera pensar que si, por ejemplo, alguien tiene TPS, quisiera pensar que el hecho de que tiene TPS aún no es naturalizado ciudadano americano, el cual entonces no podría tener el privilegio o el beneficio de entonces poder vivir en cualquier país el tiempo que ellos deseen, o tener el beneficio de usar los servicios públicos por el resto de su vida, de sus años para jubilarse. So, si tiene TPS, quisiera pensar que aún no es ciudadano americano. Lo importante entonces es, número uno, si tiene TPS y quiere tal vez abandonar el país, consulte con su abogado inmediatamente antes de que tome una decisión de salir de su país. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puedes dar ejemplos de consideraciones afirmativas? Consideraciones afirmativas, hablamos sobre, bueno, quisiera pensar sobre servicios, alivios afirmativos que existan de inmigración, ¿correcto? Se me hace que sí. Bueno, los servicios afirmativos que le llaman son aquellos los cuales tipos de alivios de inmigración que existen para personas que estén aquí en Estados Unidos en su mayoría, en su gran parte, y tengan y llenen los requisitos. Por ejemplo, lo más común que existe son las peticiones familiares. Peticiones familiares. Es decir, comentamos de cómo uno de los beneficios de convertirse en ciudadano americano o naturalizarse, ese es uno de los grandes beneficios, porque pueden pedir a familiares que estén dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Otros servicios afirmativos que pueden existir de inmigración incluyen, y esto lo habíamos
agregado a uno de los talleres también, es sobre aquellas personas que se encuentran dentro de Estados Unidos y que hayan sido víctimas de ciertos crímenes dentro de que el crimen haya ocurrido dentro de Estados Unidos, pueda que se abra una oportunidad para hacer lo que se conoce el alivio como de visa U. Repito, estas son para personas que posiblemente hayan sido víctimas de algunos crímenes, de ciertos crímenes violentos, y que el crimen haya cometido, haya pasado aquí, haya sido cometido dentro de Estados Unidos, sin importar el tiempo que haya ya transcurrido, que tengan un reporte de policía, puedan hacer posiblemente explorar si pueden hacer lo que es la visa U. Existen alivios también para aquellas personas quienes han sido víctimas de violencia doméstica. Esto es muy importante porque nuestras comunidades a veces piensan que al hacer un reporte se van a meter en problemas y no es así. En el estado de California queremos enfatizar de que si usted ha sido víctima o conoce a alguien que haya sido víctima de violencia doméstica, es importante que puedan haber dos opciones, hacer la visa VAWA o la visa U como víctima de violencia doméstica. Es sumamente importante. También existen otros alivios, por ejemplo, peticiones por medio de su trabajo, pero estas son sumamente importantes que confirmen y consulten con un abogado de inmigración para analizar su caso específico. Perfecto, muchas gracias. Están llegando muchas preguntas. Por favor, sigan poniendo esas preguntas ahí en el chat. ¿Cómo? A ver, aquí dice brevemente cuál es el servicio selectivo y quiénes lo deben de firmar y a partir de qué edad. Pero yo creo que lo mencionaste, pero si nos gustas recalcar esa información. Sí, claro. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto. ¿Por qué es que existe el servicio selectivo? Es importante entender la historia del servicio selectivo. Este país, en Estados Unidos, hemos experimentado algunas guerras, específicamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de eso, este país ha determinado de que es importante tener información sobre los jóvenes, aquellos que tengan 18 años y 26, entre 18 y 26 años, los hombres solamente, no mujeres, solamente los hombres. Después de la Segunda Guerra Mundial entendieron que era importante que estén registrados todos los hombres entre 18 y 26 años de edad en el servicio selectivo. Y esto lo hicieron un requisito para quienes quieren hacer trámites de inmigración. Sin embargo, quienes no hayan logrado eh, as, eh, haberse registrado en el servicio selectivo y no lo pudieron hacer, y ahora ya tienen más de 26 años y ahora quieren hacerse ciudadanos americanos, quieren naturalizarse, es importante que hablen con su abogado para que les explique exactamente cuáles son los pasos debidos, aún así no hayan podido registrarse para el servicio selectivo. Ese es uno de los requisitos que existe y por esa razón es que existe, pero tampoco no quiere decir que no se puedan convertirse en ciudadanos americanos. Consulten con su abogado. Muchas gracias por eso. Antes, cuando pagas para tu solicitud de ciudadanía y no pasabas el examen, tenías otras dos oportunidades con ese mismo pago. Ahora ya no. Actualmente ha cambiado, sin embargo, una de las razones, tomamos en cuenta cuáles son específicamente las razones por las cuales lo que determina la respuesta a esta pregunta es lo que va a determinar es exactamente cuál es la base por la cual el oficial de inmigración le rechazó esa solicitud. Si es y dependiendo a cuáles son y dependiendo a cuál es la causa o la base por la cual están rechazando, es posible que le permitan tomar el examen de nuevo. Sin embargo, es importante que cuando migración le rechaza su solicitud, le envían una carta explicando y es donde le invito a que tenga y que le explique el abogado por cuál fue el rechazo, por qué razón y si ese rechazo le permite o no tomar
hacer otra entrevista sin que le cobren, sin tener que pagar otra solicitud. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Cómo puedo hacerle no, perdón, esta es cómo puedo hacer preguntas sobre cómo solicitar una visa juvenil y yo creo que accediendo a ese número es muy importante. Sí, perfecto. La próxima dice, ¿qué es el tiempo de espera para solicitar a un esposo de México a Estados Unidos siendo la esposa estadounidense o si es más rápido que él esté en los Estados Unidos? Sí, esa es una pregunta la respuesta sería un poquito más complicada porque hay algunos detalles que no proveyeron, pero para resguardar la privacidad de la persona que hace la pregunta, voy a solamente responder. Sí, en efecto, la ventaja cuando se hacen como lo aprendimos en uno de los beneficios, es de que al convertirse en ciudadano, el esposo o la esposa, el trámite es más corto. En cosas de tiempo, por ejemplo, no son años, son meses, literalmente, puede ser muy poco. Y esto también hay que considerar que esto depende qué tan qué tantos casos está procesando el centro de procesamiento. En este caso, si la persona está afuera, si el esposo o la esposa está en otro país, esto se hace por medio de lo que es el centro de procesamiento de visas, dependiendo qué tan embotellado esté, o puede ser menos. Pero la ventaja es de que si ya es ciudadano uno de los esposos, lo puede pedir a su esposa mientras está en su país, la otra pareja, o si la persona o si la pareja, el beneficiario, tiene cómo ingresar a Estados Unidos de una forma legal, también lo puede hacer dentro de Estados Unidos, hacer la espera y el trámite. Perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes tienen personas que pueden ayudar para llenar las formas para la ciudadanía o la información para estudiar las preguntas? La primera pregunta, sí, tenemos en efecto nuestro departamento legal. Quiero recordarles a todos que Chirla tiene sus propios abogados, su propio departamento legal y en efecto, sí, tenemos nuestros abogados y nuestro equipo legal, quienes son los que toman los casos y ayudan desde el primer punto hasta el último paso. Todo, 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 todo. Con la ciudadanía. Ahora bien, la otra pregunta sobre las preguntas, hay varias opciones. Nos pueden llamar al teléfono que es la línea de asistencia al inmigrante para determinar un área que esté cerca donde ustedes pueden ir a recoger algún librito de las preguntas que estén en español o estén en inglés. Pero en sí también existen clases, y esto es sumamente importante, que lo recuerden por favor, es de que acudan a una de las librerías públicas que estén cerca de donde ustedes estén y pregunten que les puedan proveer un librito de las preguntas, porque también ahí hay talleres de donde pueden aprender las preguntas y estudiar para lo que es la ciudad. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas que se me resaltan a mí como si son la misma, pero lo dejo a tu criterio, Winston. Dice, tengo 6 años de ser residente, arreglé por medio de mi hijo que está en las Fuerzas Armadas. ¿Qué documentos son requeridos para ser mi ciudadano? Me imagino. Y aquí había otra que decía, ¿qué documentos son requeridos? Am, Sí, la lista es en sí, de la forma que trabaja es lo siguiente. Primero que nada, las dos preguntas a las dos personas que hicieron la pregunta, felicidades que ya son residentes. Ustedes ya han hecho el paso más difícil. Felicidades porque ya son residentes. El segundo paso es para hacerse ciudadanos, el cual la lista se las va a proveer cuando ustedes tengan la consulta ya con su abogado. Recuerden, y quiero insistir en esto, que ya hicieron lo más difícil, mas no quiere decir de que ustedes van a ir con cualquier persona. No, vayan con un abogado, soliciten una consulta inmediata. Ellos le van a dar una lista en base a su caso, ¿ok? Pero en sí es una lista que es una lista muy similar al resto, pero es una lista que le van a dar de documentos que necesita específicamente el cual usted debe de llevar.
y sugeriría que fueran todos a hacer la consulta y que pidan la lista de documentos ya, tal vez no para iniciar en ese instante, pero que la pidan, ustedes la tienen y se van ustedes ya preparando con esos documentos, ya cuando ustedes deseen que estén listos. Perfecto, muchas gracias. Aquí dice, este, hay dos que también yo creo que le vas a tener la misma pregunta, pero dan asesorías en casos de peticiones de refugiados y la otra decía si tienen, la otra decía si Chile tienen abogados de inmigración. Entonces, Sí, sí, en efecto, la respuesta es si tomamos casos de hermanos y hermanas que son refugiados de cualquier parte del mundo, por cierto, sí. Eh, ah, Nosotros ayudamos a nuestros hermanos refugiados de cualquier parte del mundo, que podamos ayudarles y a tomar casos cuando tenemos la capacidad y todo, obviamente, sí tenemos los servicios. Ahora, Chirla sí, en efecto, tiene sus propios abogados. No usamos los servicios de ningún abogado de afuera, son solamente abogados de Chirla que trabajan para Chirla, son empleados de Chirla, tenemos nuestro departamento legal, no usamos ni dependemos de servicios legales de afuera. perfecto. Entonces, y para acceder a ambos a ambos áreas, llamar ese número, ¿verdad? Correcto. Nos llaman a ese número que es el número de la línea de asistencia al inmigrante de Chirla y se identifican y piden de qué forma o qué oficina les queda más cerca. Tenemos oficina en el condado de San Bernardino, en el condado de La Naranja, en Orange County, Los Ángeles, como también en el Valle Central de California. Sí, entonces ese número es el, el comienzo de la asistencia con Chirla. Entonces, si tienen alguna duda, si no saben con quién tienen que hablar, si piensan que tienen que hablar directamente con Winston, llamen allí primero y si ellos los van a guiar en el camino correcto, ¿verdad? Con quién de verdad tienen que estar en conexión para sus casos individuales. Ah, Así es. Aquí tiene otra pregunta. Esta habla sobre una visa U. Fui víctima de un crimen en la calle con balas de pintura. Me lastimaron. ¿Qué probabilidades tengo para clasificar para una visa U? Excelente pregunta. Aprendamos los pasos primero. Paso número uno, el más importante es obtener el reporte de policía. Si fue reportado, esta es una de las preguntas, si fue reportado, pero si fue reportado, obtener el reporte de policía. ¿Okay? Con ese reporte y al obtener el reporte de policía, entonces paso número dos es consultar con un abogado de inmigración para determinar si tiene caso de visa U por ser víctima de un crimen. So, repito, paso número uno es obtener o solicitar el reporte de policía a la estación de policía o a la agencia de policía. O al obtener ese reporte, el paso número dos es entonces solicitar una consulta con un abogado de inmigración para que el abogado determine si tiene caso de visa U. Una pregunta aquí que nos llegó rápidamente. ¿Chila ayuda solo en California o es nacional? Actualmente solamente en California, sí. Pero quisiera también, ¿por qué no? Nosotros siempre estamos, nuestra misión es siempre ayudar al ser humano, somos la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes, así que también si alguien cree que tal vez necesite ayuda en otro estado, lo que también les puedo sugerir es que nos llamen a este número, al de la línea de asistencia, háganle saber a mis compañeros que ustedes desean información de otras organizaciones que estén en ese estado donde ustedes se encuentran de otros estados. De esa forma, se les puede tal vez proveer algún tipo de referencia para que o ayudar a identificar organizaciones sin lucro, como las de nosotros, que puedan existir cerca o en ese estado donde ustedes están para ver de qué forma les pueden también asistir.
Winston, ¿sí puede compartir la pantalla que tiene el número y el código QR, por favor? Otra vez. Gracias. Si desean, si dirigen su pantalla de su teléfono y le pueden hacer scan al, al este código, les va a transferir a lo que es la página de internet de Chirla. O también pueden ustedes anotar el número de la línea de asistencia al inmigrante de Chirla. Perfecto. Esta próxima pregunta, y vamos a dejar esto aquí mientras respondemos a algunos más. Entonces, si como tenemos preguntas sobre si pueden ayudar, si Chila puede ayudar a su hermana que fue agredida físicamente hace unos días y dónde puede acudir. De nuevo, este es el punto de entrada a cualquier asistencia que pueda recibir de Chila. Si tiene una inquietud, si no sabe, a lo mejor piensas, si me pueden ayudar, no me pueden ayudar, mejor váyanse por la segura y llamen y ellos tienen un buen conocimiento de los servicios que tienen.